Hola, hola, me da mucho gusto saludarte el día de hoy. Mi nombre es Sofía Certucci y hoy quiero hablarte de un tema muy importante, la vida después de la muerte. A nadie nos gusta hablar de ese tema, pero es muy importante porque lo único que tenemos seguro en el momento que nacemos es que un día moriremos. Así es que tenemos que preparar nuestra alma para ese día. Y quiero hablarte de algo muy importante que vemos en las escrituras y en el principio, en Génesis. Fíjate algo muy importante que dice el Señor. En el principio Dios creó los cielos y después la tierra. ¿Qué es lo que vemos en esta lectura si nos ponemos a detenernos y ver con esos ojos espirituales? Nos está diciendo que en nuestra vida lo que debe de tener el primer lugar es lo espiritual, lo que no vemos, lo celestial, lo divino. Y después debemos de darle lugar a lo terrenal, a lo que vemos, a lo tangible, a lo carnal. Pero por nuestra naturaleza, nosotros invertimos el lugar de eso y le damos más importancia a lo que vemos, a lo terrenal. Estudiamos, trabajamos, queremos, deseamos y después solo buscamos a Dios cuando nosotros tenemos alguna dificultad y no entendemos que debe de ser al revés. Nosotros desde que amanecemos debemos encomendar nuestro espíritu al Espíritu Santo e invitarlo a que todo lo que hagamos en el día esté dirigido por Él. Y aquí quiero que veamos que cuando nosotros leemos en la Escritura, Jesús murió, nos está hablando de su lado humano, porque debemos recordar que el Dios Padre encarnó en María la Virgen para dar el nacimiento a su Hijo que se hizo humano, se hizo hombre. Y cuando nos habla de que murió, es que murió en su cuerpo físicamente, pero algo hermoso y grandioso, que cuando nos habla que Jesús resucitó, por mucha atención, en ese momento nos está hablando de su lado divino, porque por ser el Hijo de Dios, Él regresó al Padre. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que el Dios Padre hizo que su Hijo se hiciera hombre para que los hijos de los hombres que somos nosotros pudiéramos regresar al Padre. ¿Puedes entender eso? Él por eso vino a lavar el pecado original para darnos la oportunidad a ti y a mí y a todos los que tenemos que ir a hablarles de Jesús, de lo grandioso que hizo Él, para que podamos tener vida, pero vida no aquí en la tierra, sino a vida eterna en abundancia. Y por eso sabemos que la fe de todos los creyentes está a la base en la resurrección de Cristo. Porque ese es el momento más grandioso que el Señor por eso nos da esa oportunidad de volver a regresar al Padre. Y todos los que creemos, cuando muramos, cuando dejemos este cuerpo que es polvo, vamos a regresar a vivir con Él allá en el reino. Por eso Cristo, Jesús vino, fíjate nada más, a hablarnos de lo que tenía su Padre en el reino, a hablarnos del reino y de las habitaciones que tiene preparadas para ti, para mí y para todo aquel que reconozca que Cristo es el Salvador. Así es que ahorita quiero que nos pongamos a detenernos y te quiero hablar de dos escrituras que vemos aquí en Juan 3:1, en el que Nicodemo, quiero platicarte que era un sumo sacerdote. Todos los sacerdotes en aquella época de Jesús no creían que Jesús era el Mesías. Decían, ¿cómo? Si yo conozco a su padre y a su madre, es hijo del carpintero, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Claro que no. Pero Nicodemo, él tuvo esa visión que el Espíritu Santo le dijo. Y en la noche, eso sí, no quería que los otros sumos sacerdotes lo vieran. Viene escondidas y le dice a Jesús, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué debo hacer?
Y aquí te invito a hablar, a leer esa escritura en la que le dice Nicodemo, en verdad te digo que tú me dices que debo nacer de nuevo. Y Jesús le dijo, en verdad te digo que si quieres ver el reino de Dios, el reino de mi Padre, si no naces de nuevo, de arriba del Espíritu, no podrás saber y estar con Él. Y aquí tenemos otra escritura que es Juan 11:25, que también nos dice, fíjense nada más lo que vamos a ver aquí. Y dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y el que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. Así que aquí vamos a ver que cuando nosotros morimos, tenemos una opción de ver la luz, de ver el camino, porque cuando nosotros muramos, nuestra alma va a buscar esa luz. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a esas personas que han muerto por instantes, que dicen que pasan por un túnel y que de repente ven la luz y llega una persona que les dice, todavía no es tu momento, tienes que regresar a la tierra? Ese camino es real, pero tu alma debe ser preparada. Tú debes de leer la escritura para conocer lo grandioso que hizo Jesús, el Hijo de Dios vivo. Él vino a hablarnos de lo que está en el reino, pero no queremos entender. Tenemos que tener una relación directa con Dios, con Jesús, y saber de esas promesas, porque si no, quiero hablarte en estos otros 2 versículos de que existe otro camino que no es la luz, es el camino a la oscuridad. Y vamos a ver en Job 38, vamos a pasar aquí a leer, y dice Job 38, 19. Job 38, 19, permíteme. ¿Y por dónde va la morada de la luz? ¿Y de dónde salen las tinieblas? Si sabes ir hasta su casa, podrías encaminarlas hasta allá. Así que podemos constatar que también existe otro camino, y creo que ese no te gustaría llegar. Y en Jeremías 11, 13, 16 nos dice, reconozcan a Yahvé. Yahvé es Jesús, su Dios, antes de que llegue la noche y sus pies tropiecen en las oscuras montañas. Ustedes esperaban la luz, pero Él lo cambió en sombra de muerte y luego en total oscuridad. Así que si pones mucha atención, todas las personas que en algún momento vamos a dejar este cuerpo aquí, tenemos 2 opciones. Si nosotros nos preparamos nuestra alma, porque acuérdate que somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces el cuerpo se quedará aquí, pero tu alma necesita encontrar ese camino de luz. Y si tú no lo has preparado, entendiendo las escrituras y todo lo que el Dios mismo mandó a su Hijo a hacer, no lo encontrarás. Y entonces es ahí donde tú estarás diciendo, ¿cómo no es posible que yo perdí tanto tiempo en las cosas terrenales y me perdí la salvación? Y que la salvación es eterna. Tu alma nunca dejará de sentir. Déjame te digo que si estás en el infierno, sufrirás ese sufrimiento una y otra vez, pero allá en el cielo esa vida eterna va a ser de puro placer, de alegría, donde el llanto se acabará y la tristeza ya no estará. Por eso te digo, tienes que entender que de verdad lo espiritual debe estar en primer lugar en nuestra vida. Y aquí te quiero platicar algo y quiero que pongas mucha, pero mucha atención. Y aquí lo resumo en esto. Si tú naces una vez, vas a morir 2 veces. ¿Qué te quiero decir con eso? Que si tú naces solamente de tu madre, como todos los que estamos aquí, obviamente por eso estamos vivos, porque nacimos de nuestra madre, nacimos de la carne, vamos a morir 2 veces. Una, cuando el cuerpo se quede aquí, pero después en el juicio, porque tú sabes muy bien que el Señor viene a juzgar a vivos y a muertos. Va a estar Jesús, va a ser el juez.
va a estar el Espíritu Santo que va a ser tu abogado, pero va a haber un acusador que es el diablo y va a decir, es que yo sé que ella robó, pero va a decir el Espíritu Santo, sí robó, pero en su intimidad, él me rogó por el perdón porque se arrepintió, y entonces Jesús va a hacer su anotación. Y luego regresará el acusador, pero ella también dijo mentiras y se portó así, y entonces regresará otra vez el Espíritu Santo y le dirá, sí, yo sé, pero una noche llorando de rodillas me pidió perdón y se arrepintió de todo lo malo que hizo. Y entonces Jesús hará otra anotación y ese juicio será justo. Así que si el Señor encuentra que hay justicia, te dará la vida, pero si no, irás al lago de fuego, al infierno, donde nunca se acabará el tormento. Y aquí tenemos la otra opción. Si tú naces 2 veces, morirás una sola vez. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque nacimos de nuestra madre, del vientre de nuestra madre y nos cuidó, pero si volvimos a nacer del Espíritu, cuando estuvimos al pendiente de la Escritura y reconocimos que la resurrección que te digo es la base de nuestra fe, porque aunque no lo vemos, sabemos que existe allá en el cielo y que es el único, el Rey de Reyes, y que Él es el que tiene la autoridad. El día que tú lo aceptas como tu Salvador, ese día el Señor manda su Espíritu Santo a que more en ti. Y entonces ya habrás nacido 2 veces. Y entonces morirás solo una vez. ¡Wow! Solo dejarás este cuerpo, pero resucitarás con Cristo y estarás, tú sabes la oración que decimos, y estás sentado a la derecha del Padre. Allá viviremos con Él eternamente. Y entonces vamos a resumir todo. El Espíritu, cuando muramos, va a regresar al Dios Padre, porque Él nos dio ese aliento de vida. Y cuando volvimos a nacer, cuando creímos que Cristo fue su Hijo que vino al mundo para darnos vida, en ese momento el Espíritu de Dios entró en nosotros. Y cuando muramos, regresará a Él porque es de Él. Pero nuestra alma, si nosotros la preparamos, recuerda que el alma es el asiento de las emociones, son la conciencia, tenemos todo lo que nosotros sentimos y oímos. Si nosotros la preparamos y nos fortalecimos en la fe, en las lecturas de que Él nos dice que si tú crees y haces los mandamientos tuyos, los aceptas, pero no nada más de tu cabeza, sino que los pones en práctica. Él sabe que aprendiste cuando haces lo que Él te ordena. Entonces esa alma regresará a la luz, sabrá encontrar el camino, puedes creer. Pero todas las personas que no conocen nada de Dios, que no conocen ni siquiera de Jesús, que es el importante aquí porque vino a hacerse humano, esas almas al final del camino, cuando el cuerpo de esas personas lleguen a la tierra, irán a la oscuridad, no encontrarán la luz, no sabrán dónde encontrarla. Y nuestro cuerpo, como sabremos, Él se nos formó del polvo, y en polvo eres y en polvo te convertirás. Así que te invito a que busques a Jesús, que tengas una relación directa con el Padre y lo conozcas cada vez más, y no solo de oídas, no solamente una vez cada 7 días. Llénate de tu palabra, enséñate a saber lo que Él quiere diariamente en tu vida. Invítalo a que esté contigo y que te dé esa sabiduría para saber qué hacer en cada momento de tu día a día. Porque recuerda, nadie llega al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Nadie llegará a Dios Padre si no reconocen a Jesús, porque Jesús dijo, Él es la puerta. Él es la puerta y Él es lo que necesitamos encontrar. Nuestra alma debe encontrar después del túnel esa luz. Me dio mucho gusto saludarte. Te invito a que sigamos aprendiendo de Dios y de Jesús, que es nuestra salvación. Y me dio mucho gusto saludarte y que Dios te bendiga. Bonita semana.